Bueno, pues ya está aquí el Tesla Y Juniper. El último modelo es una pasada, lo he cogido hace un ratito y acabamos de meter 100 kilómetros y estoy encantadísimo con todo lo que tiene. Hay alguna cosa que no, lo comentaré un poquito más adelante. Hay alguna cosa que... pero no del coche, sino del servicio de Tesla. Es muy divertido, tiene una pedazo de batería de 622 kilómetros, creo que lo voy a gozar, no me voy a poder esperar ni siquiera un día y mañana le voy a meter un viaje de ida y vuelta de 1000 kilómetros a ver cómo se comporta. El acabado interior es una pasada, la pantalla, todavía no le he quitado el plastiquito. El color ha sido al final el Quicksilver, o como lo dicen en español, el gris mercurio. La verdad es que me gusta bastante, estaba entre el color negro, pero el negro muchas veces también es un poco sucio y este me parece que he acertado mucho. Me gusta el color de las llantas. Estas llantas son las que permiten alcanzar los 622 kilómetros de trayecto. Las llantas de 19. Las siguientes, las de 20, te baja aproximadamente un 4% el alcance. Todo suma. Yo al final el coche lo quiero para patearme toda Europa, para hacer un montón de viajes. A mi coche anterior le metía 25.000, 27.000 kilómetros anuales y haré algo parecido con el pequeño Juniper. Me encanta la parte trasera. ¿Os habéis fijado en este detalle? Tesla, pone la palabra Tesla y en la parte delantera no hay nada. No sale el logotipo de Tesla. ¿Habéis visto? Ups. Pues al parecer esta es la renovación de la marca. La verdad, me parece una decisión bastante acertada. Nada, no puedo dejar de mirar la parte trasera. De noche es guapísima. Así que nada, luego sigo y os voy contando más detalles de mi nuevo juguete. He puesto al Juniper a cargar. No tendré el cargador en casa hasta dentro de unos días, pero por suerte aquí en el barrio nos han puesto un cargador bastante rapidito. Nos vamos de viaje. Vamos a irnos a hacer unos 500 kilómetros. Es un reto. El primer día con el coche y ya le metemos 500 kilómetros. Hay que planificarlo bien, pero es que el software está muy bien preparado. Yo solamente tengo que indicar los sitios donde quiero parar y él me va a poner los supercargadores que hay en ruta. La promoción que tiene ahora Tesla, cuando vas con algún referido, es que te regalan los 1000 primeros kilómetros de supercargadores. No hay descuento de 500 euros, no hay descuento de 1000 euros. La promoción que tenemos ahora es esta y la vamos a aprovechar. Así que el viaje de ida y vuelta va a ser gratis, gracias Tesla. Vamos a ver cómo lo planifica. Fijaros en esto. Así que entro en el navegador. Mi destino final es Albacete. Voy directamente a un parking, que es donde dormirá el coche por la noche. Y además quiero pararme a comer en la playita. Nos saldremos de aquí a un par de horas, o sea que estaremos en Valencia alrededor de las 2 de la tarde. El reto de hoy es enorme porque vamos a ir con el coche cargado, vamos a ir 3 personas y un bebé. Fijaros, si yo con energía llegada soy menos conservador y le digo que quiero llegar con un 15%, recalcula la ruta y lo que me dice ahora es que pare en el supercargador 34 minutos. Con lo que va a cargar ahí, llegaré a Porsa Playa con un 69% y llegaré a Albacete con un 15%. Así que vamos a ver cómo va. Vale, ya estamos de viaje. Bueno, hace una hora que estamos de viaje. Estamos pasando a la altura de Salou, a la altura de Port Aventura, y nos quedan todavía unos 400 kilómetros para llegar a Albacete. Es un viaje de más de 500 kilómetros. Así que estamos poniendo, pero bien, a prueba la batería del Tesla. Esta mañana hemos salido con la batería al 100% y el marcador me indicaba 550 kilómetros de autonomía. Es decir, ahí había 70 kilómetros que por la configuración del coche o por lo que fuera no me los estaba ofreciendo.
Bueno, pues la parada de Castellón con los supercargadores es muy bonito. Ver todos los hermanitos aquí cargando. No hay ningún X, esperaba ver algún X. Hay un par de Junipers y el resto pues son todo Model 3 y algún Y de la edición anterior. Entonces, bueno, aquí estamos todas las familias tomándonos un cafecito ahí dentro. Y hay que decir que hoy es domingo. Hoy es domingo, hay bastante gente. Veremos cómo funciona esto el martes. Bueno, vamos a parar a comer algo aquí en Porsa Playa. ¿Qué tenemos por aquí? 328. Está la batería al 61%, más que de sobra para llegar a Albacete, incluso con el aire acondicionado y demás. Hay que decir que es un poco locura venir a la playa hoy domingo, porque este parking está lleno, no hay un sitio donde podamos cargar el coche mientras comemos, pero hemos podido aparcar bajo techo. Es el techo más bonito del mundo. Aún así, esto ayudará a que luego cuando vengamos hacia el coche lo pongamos a enfriar un poquito, porque estamos a 33 grados. Entonces vamos a tener que refrigerarlo un poquito. Es bonito, ¿eh? Es un buen color. Está bien. A ver ya. El calor de hoy no está nada mal, estamos a 36 grados, esto es Porsa Playa, al norte de Valencia, muy recomendable. No se puede cargar un coche por aquí, pero ¿para qué tenemos un Tesla de 600 y pico kilómetros de batería? Pues para aparcar donde nos dé la gana, a mitad de un viaje, comer tranquilamente aquí a la orilla del puerto y seguir, ¿no? Vamos allá, todavía nos quedan hora y 3/4 para llegar a Albacete, pero camino del coche, que está a unos 5 minutos, voy a encender la calefacción, el aire acondicionado. Así que la batería bajará un poco. Vamos a ver en cuánto se queda. Reanudamos el camino desde Porsa Playa, volvemos a la carretera. Seguramente nos hará atravesar Valencia. Así es. Y después de Valencia, carretera de Albacete. Antes llegábamos a Albacete a un parking que tiene cargadores con un 15%. Ahora, como hemos encendido el aire acondicionado, y lo hemos encendido, hemos abusado de ello, aquí dentro estamos fresquitos, fuera hace bastante calor y el coche estaba a 36 grados o así, llegamos con un 12%. Si por el camino viera que hay algún cargador de paso, pues a lo mejor me paro 10 minutos, pero para 2 horas de viaje que quedan tenemos 318 de autonomía y hay 191 de distancia. Por muy mal que se dé la cosa, llegaremos sí o sí.
Estamos en la visita de Albacete. ¿Sabéis que aquí está una de las fábricas de Airbus, de piezas de helicóptero? Una de las cosas chulas de que sea long range es que de Barcelona a Albacete paramos en el supercargador de Tesla porque los 1000 primeros kilómetros nos los regalan y por novatos, pero con la autonomía que nos daba el coche al salir, habríamos parado 15 minutos a tomar café y a seguir, como cualquier coche de combustión normal. Entonces, una de las cosas por las que compré este modelo y que estamos confirmando es que no me voy a tener que preocupar de la batería jamás, igual que nunca me he preocupado de si me faltaba gasolina o no. Cada vez hay más cargadores, pero es verdad que ojalá hubiera todavía más, pero es que la autonomía que tiene, llegamos a Albacete con casi 100 kilómetros todavía de autonomía y paramos una vez a cargar. Mientras comimos no estuvo cargando el coche y abusamos del aire acondicionado. Nada, cada vez más contento de la compra y mañana toca viaje de vuelta. Voy a hacer una locura mañana, voy a ver si me sale. Bueno, pues acabamos de salir de Albacete y nos la estamos jugando mucho porque hemos salido con un 70% de batería, que equivale a 380 kilómetros ahora mismo. El coche está hasta arriba, tenemos un carrito de bebé, tenemos otro niño, somos 2 personas, además vamos con el aire acondicionado a tope porque fuera hay 37 grados y el trayecto que hemos marcado es desde Albacete a Barcelona con solo una parada en el camino. La parada será en el cargador de Sagunto, donde llegaremos con un 22% de batería y hemos fijado que la energía en el destino quiero que sea de un 10%. En el destino podré conectar y volver a cargar. Entonces vamos a ver cómo funciona. Además he activado el autogiro. El autogiro, aunque no tengo contratado el piloto automático ni ninguna otra funcionalidad avanzada de Tesla, sí que tenemos el autogiro, que es con las manos puestas en el volante, detecta mediante la cámara interior si estoy atento a la carretera o no. Si quito la atención de la carretera, va a desactivar el autogiro y tenemos 5 oportunidades. Después de la quinta lo desactiva, como que te penaliza y no puedes volver a activarlo. Así que por mi bien voy a intentar mantener la atención. Ahora podríamos ir sin las manos en el volante, pero el coche lo va a detectar y va a pedir que lo sujete firmemente. Voy a cambiar. Vale. Con lo cual, vamos con esta aventura. ¿Por qué quiero hacerlo? No salimos de viaje con la batería al 100%. Las recomendaciones de carga de batería es diariamente dejar el coche enchufado en casa, pero no exceder del 80% de carga diaria, y una vez al mes meterle una carga del 100%. La carga del 100% se la metimos hace 2 días antes de venirnos de viaje a Albacete, así que ahora vamos a intentar respetar, incluso haciendo viajes largos, al 80%. ¿Por qué? Porque si nos hemos gastado el dinero en el long range, en el gran autonomía de tracción trasera, es precisamente para despreocuparnos, igual que estás despreocupado con un coche de gasolina, de que no te va a faltar combustible para hacer el trayecto completo. Así que vamos despreocupados, vamos a llegar bien al supercargador. Pueden pasar cosas, pero confiamos en que Tesla, según vayamos acercándonos al supercargador, va a tener un huequito donde podamos conectar.
corazón. Azul, 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 parpadea. Y verde, a cargar, a toda velocidad. Tenemos 25 minutos, me quiero tomar un cafecito e ir al baño. Y he puesto el límite en carga en 85, pero realmente da igual, no va a cargar tanto porque para continuar el viaje no nos hace falta. ¿A cómo está el kilovatio? A 35 céntimos. Bueno, en nada, en 20 y pocos minutos nos ha vuelto a poner al 80%, con lo cual, si es que no da tiempo a... necesitamos que tarde más en cargar. Así que vamos tranquilamente a casa, quedan 319 kilómetros, llegaremos con un 18 de batería. Adiós, Teslas. Hace un rato hemos llegado por fin a destino con un 8% de batería restante, lo que me daría para unos 50 y pico kilómetros. Así que lo he dejado un ratito aquí en este cargador bastante rápido. Sale la energía a unos 35 céntimos aproximadamente, así que merece la pena. Además, me falta todavía instalar el cargador en casa. Tengo la preinstalación, pero he visto que hay algunos cargadores Tesla bastante bien de precio por Wallapop, así que creo que me pondré uno de esos. Los primeros 1000 kilómetros y ha sido una auténtica pasada. O sea, no se me quita la sonrisa de la cara. Cada rato descubrir cosas del coche, la conducción es increíble. Lo que tengo ahora, ganas de recorrerme Europa entera haciendo viajes con esta máquina. Y que vosotros lo veáis. Venga, nos vemos.